Bien, Felipe Mujica, secretario general nacional del MAS en Primera Plana Televisión. Bueno, me decía Felipe en el interín de los comerciales, que porque yo le dije que habíamos comenzado por donde no queríamos comenzar, tocamos varios puntos. Él me dice que en la Dirección Nacional del MAS, cuando llegan estos casos así, ellos le llaman la hora loca. Es decir, hablan de cualquier cosa para después llegar a lo que... Vamos a empezar, Felipe, por el MAS, el Movimiento al Socialismo. Cuando yo estudiaba comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, ahí fue la división del Partido Comunista, surgió el MAS. Año 73. 73. Yo llegué al 74. El profesor Federico Álvarez, connotado comunista, nos decía, pues eso es un boom del movimiento del socialismo, ¿no? Él decía, espérense que se apacigüen las aguas, después todos vamos a volver para acá, nos decía Felipe, el profesor Federico Álvarez, que por cierto estaba en esa conversación la profesora Gloria Cuenca. Estamos hablando ahí. Resulta que las aguas nunca se apaciguaron. Se minimizó el Partido Comunista de Venezuela, el MAS surgió como un boom, que por cierto, por ahí dijo Jesús Faría hace 15 días, que el Partido Comunista era una olla podrida, algo así dijo, para lanzar algo despectivo al Partido Comunista de Venezuela, que por cierto no vi respuesta de nadie en relación a eso de Jesús Faría. Pero volviendo al MAS, el MAS se convirtió en un boom. Bueno, concejales por todos lados, gobernadores por todos lados, creo que la tercera fuerza política, aquí Iván Colmenares, el líder, Alcibiades de Oropesa, bueno, eso es el MAS. Pero ahora resulta que el MAS yo lo veo muy minimizado, Felipe. Te faltaron dos cosas en lo que comentaste, que quizás fueron las más importantes. El MAS puso a Caldera y puso a Chávez de presidente de la República. Después te puedo comentar los detalles, pero en ese recuento que hiciste de dónde llegó, te faltaron esas pequeñas tonterías, ¿no? Mira, el MAS en definitiva en Venezuela, igual que todas las organizaciones... Que después ustedes abandonaron ese barco. No, claro, por supuesto, lo abandonamos a los 2 años. Y en el primer año apenas ganó Chávez, que vino el tema de la constituyente. En mi caso, yo me fui fuera de las planchas del gobierno como candidato a la constituyente. No quedé, pero desde ese momento marqué la pauta de mi distancia con todo lo que significaba Chávez. Pero es un cuento que podemos conversarlo más adelante en la entrevista. ¿Qué es lo que pasa con el MAS? El MAS es un partido como todas las organizaciones políticas del mundo y de Venezuela, que tienen, como yo lo digo, momentos buenos, momentos regulares y momentos malos. ¿Estamos en el malo? No, yo diría que estamos en uno de los momentos regulares, porque si tú aplicas el 1, 2, 3, el 1 son los momentos excelentes, el 2 son los momentos regulares y el 3 es donde no tienes nada que resulte exitoso. Yo creo que el MAS está ahorita en el 2. ¿Por qué te digo esto? Porque estas realidades de los partidos tienen primero un valor importantísimo desde el punto de vista humano, que es que no te fastidias. No todo te sale bien, no todo te sale mal, ni no todo te sale regular. Entonces tienes obligatoriamente que estar actuando dentro de la complejidad que eso significa. El MAS, en la narrativa que tú señalas, se convierte relativamente rápido en una fuerza muy importante en Venezuela, en la tercera fuerza política. Nace en una contradicción abierta con lo que era el autoritarismo de la época, que eran los partidos comunistas, el partido soviético, el partido cubano, los partidos comunistas europeos, y nace en el momento en que se produce la invasión a Checoslovaquia, el famoso libro de Teodoro, Checoslovaquia, el socialismo como problema, y nace claramente como una ruptura frente al autoritarismo. Se llama movimiento del socialismo precisamente para distinguirse del tema del comunismo y señalar que había una versión que era democrática, que era plural, que después fue confirmada plenamente por el MAS, incluso cuando se afilia a la Internacional Socialista. La Carta Ética de la Internacional Socialista habla de empresa privada, habla de alternabilidad, habla de democracia, habla de pluralismo, y en todo eso ha estado el MAS, y el MAS ha defendido eso de manera permanente. Los peores momentos del MAS, 2015, el MAS decide, en esa circunstancia, separarse de la MUC
buscar lo que se llamaba el chavismo disidente, tratar de romper con la polarización, e hicimos una campaña que la gente no la vio, o se polarizó el país simplemente y sacamos la peor votación. Antes de eso y después de eso, el MAS ha estado conviviendo con votaciones importantes. En este momento, lo que antes era emblemático en el caso del MAS, los gobernadores, bueno, eso dejó de tener significado en el país una vez que estos amigos acabaron con todas esas instituciones. Yo le pregunto a mis amigos, dame el nombre de 3 gobernadores que tú conozcas, y se me quedan en 1 o en 2 máximo. No pasan de ahí. Eso en el pasado no era así. Los gobernadores eran dirigentes políticos regionales. El MAS tuvo, como tú señalaste, Tablante, Iván Aquí, tuvo a Didalco, tuvo a David de Lima, tuvo a Lolita Nillar, etc. Y tuvo, en el mejor momento, que fue el año 2000, tuvo 37 alcaldes y tuvo 34 parlamentarios. Después, bueno, fueron pasando las cosas que ocurrieron, los partidos han ido perdiendo su importancia por todo lo que le han hecho y por todo lo que no han hecho, y el MAS en este momento ha asumido ser absolutamente coherente con las cosas que cree son las líneas políticas. El MAS, por ejemplo... ¿A usted no lo han judicializado? Intentaron 2 veces y no pudieron. Lo intentaron con el año 2001, en plena convención, éramos candidatos Pucci y yo, y teníamos contrarios a Rafael Simón Jiménez, amigo de Barina, e Ismael García. Y estaba el partido de gobierno detrás de toda la conspiración. Nos hicieron de todo, pero no pudieron llegar. Pues nosotros ganamos la convención, y después que le ganamos la convención, fuimos al CNE, el CNE no tomó ninguna decisión sobre el MAS, fuimos al tribunal y la decisión del tribunal fue a favor nuestro, no pudieron hacerlo. Y después lo intentaron hacer de nuevo con otro amigo, José Luis Mesa, que también respaldado por sectores del oficialismo, intentó hacer lo mismo, pero en el Tribunal Supremo perdieron. ¿Por qué han perdido siempre? Porque si tú revisas la historia del MAS implica que cada 3 o 4 años se hace una convención, y eso se cumple de manera ineludible. Sin embargo, ustedes se dividieron con Podemos, ¿no? No, el MAS se ha dividido, se ha fraccionado no sé cuántas veces. Ellos se fueron del MAS, después hubo otro momento que otra gente se fue del MAS. El MAS es una circunstancia, un partido que la gente va y viene. Tú consigues en el MAS gente que se fue hace 15 años y que regresó al MAS, o gente que se acaba de ir, y entonces hay incluso un hecho cultural que yo lo llamo así, porque cuando tú consigues una persona hablando de una determinada manera, y esa persona que está hablando, quien la está escuchando, conoce más o menos lo que es el MAS, le dice, tú fuiste masista, porque el masismo es una cultura desde el punto de vista de la formación política. El MAS es un partido que debate todo. En el MAS no hay posibilidad de que venga nadie a imponer una línea política determinada. Todas las líneas, ve por ejemplo, para colocarte unos ejemplos de esas cosas que han caracterizado la historia del MAS. Cuando Chávez fue candidato, el MAS decide en el año 98, en enero, la Dirección Nacional del MAS toma una decisión sobre la política electoral del momento y dice, apoyaremos cualquier candidato menos Chávez. Solamente 2 votos en contra, el de Rafael Simón y el de Freddy Díaz. 7 meses después, el MAS postula a Chávez como candidato. ¿Por qué? Bueno, se produce una situación interna en el MAS, donde de ser el grueso de la dirección negada a reconocer a Chávez eso, el grueso de la dirección del MAS en todas las regiones reconoció en Chávez la posibilidad de derrotar a Delia Copey y lo respaldó. Pero al fin de Rafael Simón fue vicepresidente. Rafael Simón fue vicepresidente de la Asamblea. De la Asamblea Nacional, Sí. por el MAS. En aquella época, él fue vicepresidente por el MAS y después fue candidato, después fue vicepresidente también por Podemos. Él tuvo en las 2 circunstancias. Y después, bueno, ya conocemos la historia de Rafael Simón es muy amigo nuestro, fue postulado por nosotros para el CNE cuando quedó electo en el CNE, y bueno, nosotros hemos respetado lo que en aquel momento fue una divergencia, y hoy lo asumimos como uno de los tantos exmasistas que están arraigados en todo el universo político, pero que tienen una coincidencia muy grande con la política del MAS.
El MAS está en este momento en una etapa de revisión de todo su contexto político, de todo su contexto organizativo y, por decirlo de alguna manera, es un partido que tiene una serie de virtudes, para decirlo de alguna forma. Primero, no es un partido judicializado. Segundo, es un partido que cumple absolutamente con todas las normas legales y constitucionales desde el punto de vista de su situación interna. Y tercero, nosotros no hemos estado vinculados a ningún hecho de esos que están denunciando que involucran a los partidos. Felipe, nos queda un minuto de este segmento, nos quedan después dos segmentos más para hablar de las primarias, de la situación del país. En este minuto... De salir de la hora loca. Se va a salir de la hora loca. ¿Hasta qué punto les puede haber perjudicado a ustedes o afectado, no sabemos si negativo o positivamente, el color que lo utilicen dos partidos? No. Voluntad Popular y el MAS. Nosotros a Voluntad le dijimos que trataran de buscar una modalidad distinta con el color de ese naranja. Y fuimos al CNE y señalamos, mira, el Partido Voluntad Popular está pidiendo el color naranja. La respuesta oficial, que la tenemos allí en un documento del CNE, es que el CNE otorga colores por códigos. Entonces, hay la posibilidad de que tú te consigas con un azul claro, un azul oscuro, un naranja más oscuro o más intenso. Entonces son códigos distintos. Entonces el CNE, cuando te habla de eso, a pesar de que visualmente son los mismos colores, simplemente el CNE te dice que tus colores son distintos y eso no hay manera de reponerlo o de repararlo, salvo que tú abandones el color. Nosotros hemos convivido con eso, igual que con otras circunstancias. El MAS en este momento es una estructura política nacional que existe en todo el país, en todos los estados hay una dirección política del MAS, en la mayoría de los municipios también. Y bueno, si hubo alguna confusión en algún momento si el color naranja era de Voluntad Popular o del MAS, bueno, yo creo que eso se ha ido dirimiendo. Bueno, habrá que buscar en los resultados electorales, cuando ustedes dicen vota naranja, el MAS también dice, el Voluntad Popular también dice vota naranja, ¿a quién le ha resultado positivo este cambio? Bueno, Felipe, nos quedan dos segmentos todavía para tocar otros temas. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales aquí en Primera Plana Televisión y después regresamos con nuestro invitado de esta noche.